¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de la formación 1-3-5-2 para seguir con este tema. Obviamente hablamos de un arquero, una defensa de 3, un acomodo en medio campo con 5 jugadores y 2 delanteros. ¿Ok? Esta es la forma tradicional, tradicional de acomodarlos, o una de las más conocidas. Vamos a trazar esas líneas para hacer la diferenciación y vamos a empezar. Porque esto en México es muy conocido gracias a Ricardo Lavolpe y después en el mundo gracias a la salida lavolpeana. Vamos a hablar de la defensa. La defensa puede estar conformada con 3 defensas centrales. Cuando nosotros vamos a jugar una defensa de 3, puede estar conformada por 3 defensas centrales. Uno encargado de las coberturas y de la ayuda. Este puede ser un defensa un poquito más liviano, más rápido, porque los espacios que tiene que cubrir son amplios, son vastos, y hay un solo jugador para hacer esas coberturas. Recordamos por ahí, volviendo al tema de Lavolpe, en algún momento habilitar a Ricardo Osorio en alguna Copa Confederaciones donde México tuvo buenos resultados. Y estos dos jugadores son jugadores de más talla física, mejores en el 1 contra 1, más fuertes en la marca, mejores en el fildeo, y este puede ser un corrector. Prácticamente el perfil de los 3 jugadores son defensas centrales. Aunque eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Por ahí tenemos es un ejemplo muy añejo, el del Ajax multicampeón de Europa, por ahí de los 70s, 69, 70, 71, donde estos eran laterales que agregaban, o incluso en el Barcelona de Johan Cruyff, en el Dream Team, eran jugadores con su vida y prácticamente dejaban un solo defensa. ¿Okay? De ahí depende qué quieras, cómo lo quieras trabajar y qué jugadores tengas. Recordemos que todo depende de los jugadores que tenemos. ¿Okay? Entonces, prácticamente aquí estamos hablando de la defensa de 3. Aquí es donde viene, como en todas las formaciones, la mayor cantidad de variantes. Hemos visto esto. Estos son los famosísimos carrileros, que a muchos no les gustan, porque dicen por ahí, terminan por ser delanteros cuando nos atacan y defensas cuando atacamos, ¿no? Es decir, que muchas veces están a destiempo. Esta posición requiere una habilidad especial física, porque es una posición de mucho desgaste. Hay que venir y colaborar en la zona defensiva, y en una formación tradicional, es decir, con 2 centros delanteros o con 2 jugadores más cerrados en el ataque, estos tienen que llegar y hacer función de centrador, ¿no? Entonces, a veces no es necesario que lleguen a línea de fondo, pueden desde aquí tirar los centros. Recordamos por ahí a Jimmy Lozano haciendo esas funciones en la selección de Lavolpe. Pero esta es la parte importante. Si nosotros hablamos de la formación 3-5-2 o 1-3-5-2, estas son posiciones muy importantes. ¿Por qué? Porque son las que dan el desequilibrio. Son las que nos van a permitir atacar con 3, con 4 o hasta con 5 jugadores y defendernos con igual cantidad de jugadores. Con 3 o con 5 o con 7 jugadores. Estos son importantísimos en esta formación. ¿Okay? Incluso son los que transforman a esta formación en una línea de 5, es decir, que abarcan todos los carriles, son los que nos permiten, tanto defensiva como ofensivamente, abarcar todos los carriles y clausurar prácticamente, junto con el trabajo de la línea media, todos los accesos del rival, desprotegiendo únicamente las zonas donde menos se nos puede hacer daño. Esa es una ventaja a la defensiva, pero repito, es importantísimo el trabajo de estos dos. Si tú tienes dos buenos carrileros, puedes jugar esta formación. Es atractiva y es ideal. Recuerda que todo depende de qué jugadores tienes y de qué idea quieres proponer. ¿Ok? Bien. Ahora, en el centro del campo puede haber diferentes acomodos. Podemos jugar con un contención y 2 interiores,
¿no? Esto es muy tradicional, muy visto. Podemos jugar un poco más equilibrados, podemos preponderar la parte defensiva y jugar con dos contenciones y un interior o un enganche, que estos tengan la función de ir a las bandas cuando el carrilero no alcanza a llegar. No alcanza, se quedó colgado, entonces tenemos un contención que puede ayudar para cualquiera de los dos lados. ¿Esto qué permite? Que estos se enfoquen un poco más en la parte ofensiva, y obviamente seguimos clausurando la zona central. Para la parte defensiva seguimos clausurando la zona central. Entonces ese es otro acomodo que puede haber en la línea media. Básicamente son los principales. Algo que yo no recomendaría pues es acomodarlos en línea, porque prácticamente habría una duplicidad en los carriles centrales y estaríamos abandonando una zona importante para la generación de juego. Entonces yo lo que recomiendo, ya sea que juegues con un contención o con dos contenciones y un enganche, pero que estén distribuidos en triángulo, ya sea con un vértice apuntando a la portería rival, o que estén distribuidos con el vértice apuntando hacia nuestra portería, es decir, un contención y dos interiores, ¿vale? Eso es un acomodo tradicional. El resto, ya que hablamos de acomodo tradicional, pues es dos centros delanteros para permitir la llegada de los carrileros por fuera y que estos se aboquen. Ahora bien, hablando de los delanteros, decíamos que podemos jugar con dos centros delanteros que se aboquen más a llegar al área y aprovechar las subidas de los carrileros, o bien 1-1, un media punta y un centro delantero clavado. No recomiendo yo, al usar este sistema o esta formación, no recomiendo un acomodo asimétrico. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el jugador que coloquemos como extremo estaría cortando el carril para uno de los carrileros. Si bien el otro tendría todo el lado disponible, aquí estaríamos cortando la mitad del ataque de nuestra línea media, a menos que quisiéramos que este fuera un jugador que solo colaborara en la defensa. Todo depende de qué estás buscando y todo depende de qué jugadores tenemos. Como conclusión, para usar esta formación, esto es clave: los jugadores, los carrileros, el acomodo que vamos a tener, si va a ser dos contenciones y un enganche o viceversa, y sobre todo el perfil que voy a tener de jugadores en la línea de tres, es decir, un rápido y dos buenos en la marca en el 1 contra 1, o tres defensas centrales, o a lo mejor quiero ser demasiado ofensivo y pongo un lateral y dos centrales, o dos laterales. Ya mencionamos el caso del Barcelona cuando jugaba con línea de tres con Johan Cruyff. Pues bueno, este es de las últimas entregas de formaciones que vamos a hacer, el 1-3-5-2. Puedes buscar más información, incluso La Volpe tiene un blog, un videoblog. Y no te olvides que tienes que saber cómo se juega esta madre. Saludos.